Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En esta ocasión te traigo un videito rápido. Vamos a configurar este equipo que nos acaba de llegar. Está bloqueado para AT&T. Este es un iPhone 8 Plus. Vamos a configurarlo. En un segundito vamos a poner nuestra clave de desbloqueo. Como vemos, tenemos bloqueada la reta SIM no válida. Vamos a utilizar el Turbo SIM FSRD, el cual está trabajando, señores, de manera indetenible en la mayoría de los modelos Apple. Recuerda que este viene en dos formatos, viene doble para utilizar con los equipos del iPhone 11 en adelante, XR, lo que sean que usen la bandeja invertida, y tenemos este que es de una sola pieza, es el que vamos a usar en este iPhone 8 Plus. Vamos a retirarlo de aquí. También si tienes el de doble pieza, simplemente vas a cortarlo por la parte que ya muchos sabemos para llevarlo a este tamaño. Entonces aquí vamos a colocar en nuestra bandeja, colocamos nuestra tarjeta SIM y entramos con mucho cuidado en nuestro equipo. Lo primero que tenemos que hacer es saber si nuestro equipo es Intel o si es Qualcomm. Vamos a darle aquí a la I para que nos muestre la información. Como vemos, este equipo es Intel, ya que no posee número de email. Esto es válido desde el iPhone 7 hasta el X. Lo que solamente tienen email son GSM. Entonces vamos a iniciar la configuración de nuestro Turbo SIM FSRD. Aquí, como vemos, tenemos el menú de configuración. No vamos a explicarlo, simplemente vamos a configurar. Ya lo hemos explicado detenidamente en otros videos. Vamos a elegir la compañía. Como te dije, este está bloqueado para la compañía AT&T de Estados Unidos. Simplemente la elegimos desde el listado del servicio, o sea, desde el menú del servicio. Y posteriormente ahora vamos a esperar que negocie o que el turbo ejecute la liberación. Esto es un proceso un poquito rápido. En algunos modelos dura más que en otros. Simplemente debemos esperar que él complete la configuración. También un dato curioso, que algunos turbo me ha pasado que tenemos en algunos modelos, tenemos que activarlo y este genera una activación específicamente para el teléfono. Esto me ha pasado en algunos modelos, así que si ves que no te pasa, puedes intentar activarlo, y me he llevado la sorpresa que se ha activado correctamente con o sea, ha bajado un ticket de activación nuevo para ese equipo. Vamos a probar si este pasa lo mismo. Vamos a poner la clave de nuestro Wi-Fi. Este equipo, señores, me acaba de llegar. No lo he verificado, solamente busqué la compañía y empezamos a grabar el proceso para mostrarle a todos ustedes. Así que lo estamos haciendo juntos. También un dato curioso, me ha pasado que equipos siendo Intel me funcionan eligiendo la opción de Qualcomm y funcionan sin problema. Como ven, pasó como te dije, se hizo una activación nueva especialmente para nuestro dispositivo utilizando esta tarjeta SIM con el turbo. Como ven, se ha activado. Vamos a verificar red celular y aquí vemos que está activado y configurado. Vamos a configurar el APN para que nos dé el acceso a compartir internet. Internet. Un segundito, estamos colocando el APN de esta compañía. Una vez que agregamos el APN, solamente lo agregamos en la opción o en la última parte, que es la de compartir internet. Vamos a ver si lo colocamos mal. Un segundito, vamos a revisar. Ok, está colocado de forma correcta. Vamos a activar lo que es el roaming. Apagamos el Wi-Fi y vamos a activar en red de datos móviles. Vamos a activar opciones. Ok, datos celulares está apagado, vamos a encenderlo y el roaming también está activado. Ahí vemos que ya nos subió la opción para compartir internet, que agregamos, o sea, simplemente agregamos el APN. Vamos a mostrarte nuevamente en la opción de donde dice compartir internet. Algunos aquí te pueden decir otra letra,
otras palabras, pero es el mismo menú. Simplemente agregamos el APN de nuestra compañía y ya con esto queda listo. Como ven, vamos ahora a hacer la prueba. Vamos a llamar a un número del operador para comprobar que las llamadas están saliendo. Ahí vemos que funcionó a la primera. Cerramos. Vamos ahora a comprobar. No sabemos si esta tarjeta SIM tiene activo lo que es los datos móviles. Vamos a buscar Google. Y sí, tiene datos móviles y están trabajando. Entonces vamos a buscar aquí. Vamos a escribir Fashion celular. Y ahí vemos que está abriendo, navegando sin ningún tipo de problemas. Están funcionando las llamadas, los datos móviles. Como vieron, señores, a la primera colocamos nuestra tarjeta SIM, activamos y está funcionando sin ningún tipo de problema. Como te dije, esto fue un videito rápido para mostrarte cómo está funcionando nuestro Turbo SIM FCRD en un iPhone 8. Vamos a verificar la versión que tiene. Este tiene iOS 16.6. pero igual modo está trabajando en iOS 17 sin ningún tipo de problemas. Me parece que el iPhone 8 ya no llegó a 17, pero cualquier equipo que tengas puedes hacerlo utilizando esta turbo. Está aprobado desde el iPhone 6S en adelante sin ningún tipo de problemas, y tenemos también la ventaja de que trae varios modos para que podamos utilizar en cada modelo. Así que, señores, si es la primera vez que estás por aquí o si ya has visto alguno de nuestros videos y aún no te has suscrito, pues te pido por favor que lo hagas. Por aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.